Buenas noches. En España a las farmacias acuden sobre todo mujeres y pacientes de entre 46 y 65 años. Además de para comprar las medicinas, quieren información sobre las dosis correctas, los efectos secundarios o la interacción con otros medicamentos o alimentos. También van por problemas de salud que creen que no necesitan de la intervención de un médico, para pedir recomendaciones generales y comprar productos de salud y bienestar, entre ellos muy especialmente de nutrición y suplementos alimenticios. La farmacia es un servicio muy bien valorado por los españoles y accesible, ya que 9 de cada 10 ciudadanos puede llegar caminando a una farmacia desde su domicilio. En el programa de hoy les vamos a trasladar consejos útiles y sencillos sobre salud, y lo hacemos para dar mayor divulgación a la jornada que sobre salud y nutrición se ha celebrado precisamente hoy jueves en la UCAM, en la que han participado destacados expertos, poniendo en valor el papel del farmacéutico nutricionista. Bienvenidos. Muy buenas noches. Hoy aparcamos los debates sobre la actualidad respecto de la deuda, de cuánto, si va a aceptar la comunidad autónoma o no, la quita que se le está ofreciendo por parte del Estado, los aranceles de Trump, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de una cuestión que nos interesa a todos los ciudadanos, evidentemente, y es la salud. En efecto, se ha celebrado hoy una jornada sobre salud y nutrición organizada por la UCAM con la Sociedad Española de Farmacéuticos y Nutricionistas Comunitarios y también la Sociedad Científica Profesional de Farmacia Comunitaria Iberoamericana, y hemos aprovechado para algunos de los expertos, de los profesionales que han estado hablando de salud, traerlos aquí al plato y que muchas de esas dudas que tenemos con frecuencia, de hecho en las jornadas se han planteado dudas y ha habido intervenciones, preguntas-respuestas, que nos trasladen información a todos nosotros, porque es algo evidentemente interesante. Siempre decimos que hacemos programas de interés para los ciudadanos y la salud está muy por encima. Echamos siempre de menos a nuestro gran amigo y compañero Juan Madrid, que se ocupaba todas las semanas de que así fuera. De vez en cuando lo hacemos en nuestro programa. Begoña Cerdá es nutricionista y farmacéutica, además es la secretaria académica de la facultad, y ha estado en la jornada y ahora con un huequecito también con nosotros. Begoña, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Además, pregunta-respuesta ha estado interesante. Sí. Hay un público muy... Es que el farmacéutico es muy interesante, sabe mucho, le gusta y quiere aprender siempre. Sí, pues vamos a aprovechar esta noche. Pilar Zafrilla es la vicedecana del grado en farmacia. Bienvenida, Pilar, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Por acompañarnos y por compartir con los ciudadanos esos consejos que seguro que serán de utilidad. Bienvenida. Nada, espero poder dar buenos consejos esta noche. Y Jesús Gómez, que Jesús es de Abarán, aunque reside en Cataluña, pero ha hecho un hueco para venir a estas jornadas, porque es coorganizador de ellas. Él también es farmacéutico y nutricionista. Bienvenido, Jesús, un placer. Muchísimas gracias, contigo. Es un placer estar aquí en mi tierra de nacimiento, ¿no? Eso es. Y siempre es un placer venir a Murcia, a Abarán, lógicamente, esta vez no he podido, y estar aquí en la UCAM, que aquí me he formado como nutricionista, o sea que ya va en mi currículum profesional, pero también en mi corazón, porque lo que viví en la etapa de estudiante aquí en la UCAM no solamente fueron valores profesionales, sino muchos humanos que me unen con mis dos profesoras que comparto hoy aquí mesa. Jesús, ¿por qué farmacia y nutrición? Porque también podría ser el binomio farmacia y podología, o farmacia y traumatología, porque seguro que os consultan muchas cosas de esos ámbitos. ¿Por qué ese binomio? ¿Es algo que es una moda? ¿Es algo que va a más y por tanto hay que dar respuesta? ¿Por qué lo habéis establecido vosotros? Bueno, es verdad que la farmacia se ha convertido en el centro de salud más próximo al paciente, al domicilio. En la introducción decía usted que 9 de cada 10 pacientes está
a nada de una farmacia, a 200 metros. Entonces, eso hace que seamos el primer referente sanitario, ¿no? Sin quitar otros muy importantes como es enfermería o medicina. Por lo tanto, somos responsables de la gestión, buena gestión del medicamento. Y hablo gestión desde todo el punto de vista del medicamento. Pero no solamente el medicamento tiene un impacto en salud. Si queremos tener una mejor salud, también tenemos que intervenir en la alimentación, en la nutrición. Dicen que somos lo que comemos, ¿no? Hay un proverbio chino que lo dice así. Y es muy difícil en muchas patologías que iremos viendo que no puedas intervenir, que debas intervenir en los dos aspectos. Es por ello que en un momento determinado yo decidí pues, hacer un máster, luego la carrera de nutrición, el grado, aquí en la UCAM Murcia, ¿no? Y me ha servido pues, para mejorar, prevenir determinadas enfermedades en los pacientes y lograr una mayor promoción de la salud. Por lo tanto, ese binomio es indestructible. Colesterol, diabetes, obesidad, que está tan de moda ahora, desnutrición. O sea, el fármaco y el alimento, la nutrición van de la mano. ¿Y dónde puede ir la gente que le puedan solucionar esas dos vías? Pues lo ha dicho en la introducción mi profesora, siempre será mi profesora Begoña Cerdá, la farmacia, y el farmacéutico tiene esa inquietud por dar el mejor servicio posible al paciente. Lo que pasa es que, Pilar, Begoña, muchas veces se habla de... bueno, eso es fantástico cuando hay una buena coordinación, pero también en las profesiones médicas a veces salta el tema de las intromisiones, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, entre los médicos y los enfermeros a la hora de algunos tratamientos, si se le deja margen al enfermero o no, ha habido ahí sus discrepancias. Cuando un farmacéutico también sugiere o plantea cosas sobre nutrición u otros ámbitos, ¿dónde están las posibles intermisiones en los ámbitos profesionales o no? A ver, yo creo que no hay intromisiones. Realmente cada profesional tiene su parcela y lo que debemos trabajar es de forma conjunta con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, lo que tenemos que buscar, yo creo todos, es lo mejor para el paciente. Y cada uno tiene su parcela. Nosotros desde la farmacia comunitaria vamos a dar consejos de salud. Vamos a intentar que el paciente consuma de forma adecuada sus medicamentos, que tenga una buena adherencia, que no tenga interacciones, que tenga unas buenas pautas de alimentación. Si está enfermo, para enlentecer la evolución de la enfermedad, para mejorar en definitiva su calidad de vida. Entonces yo creo que no hay ninguna intromisión y debemos trabajar de forma conjunta. Vamos a hablar de consejos, sin duda alguna, pero quiero enmarcar al principio del programa precisamente esta temática. ¿Qué te parece, sí, Begoña, los dos temas que acabamos de apuntar? No, fenomenal, y sobre todo tener muy claro que aquí, lo que decía un poco Pilar, que no hay intromisión. Nosotros somos farmacéuticos, muchos somos farmacéuticos y nutricionistas, con lo cual tenemos la doble formación, que ya el farmacéutico ya tiene una formación en el área de alimentación, porque para el farmacéutico, después de la farmacia comunitaria, la segunda salida más importante es todo lo que tiene que ver con la alimentación. Porque estamos en inspección de sanidad, accede el farmacéutico en docencia, en investigación, en muchísimos laboratorios. O sea, una salida natural, porque es que no se puede entender la salud sin la alimentación, sin la nutrición. Independientemente de muchas patologías que pueda haber, que puedan tener, la alimentación siempre va a estar al lado, siempre va a estar coadyuvando. Entonces el farmacéutico siempre de forma natural efectivamente se ha interesado mucho por lo que es la alimentación, y el que tiene pues esa doble formación, pues lógicamente pues, puede aportar muchísimo a la salud de la persona, de ese paciente que entra por la puerta de la farmacia y necesita eso, porque evidentemente hay otros profesionales que no tienen tiempo para hacer eso, o que no tienen, bueno, pues que tienen otras especialidades y tienen otra parcela, como bien decía Pilar, para ejercer su profesión. Aquí no se le viene a quitar el sitio a nadie. Es decir, que no solamente hablamos... Ayudamos a todos, y además tenemos que colaborar entre todos. Claro, al paciente hay que tener claro que todos le podemos ayudar. No es yo mí conmigo, sino yo soy el mejor y yo solo sé. No, yo sé un poco, el otro sabe un poco y el otro sabe un poco. Y cuando todos sabemos es cuando el paciente ve que efectivamente hay una mejora en la calidad de vida. Es decir, que cuando hablamos de farmacia y nutrición no solo hablamos de interacción de los medicamentos
con la alimentación, que la hay, sino también de otros muchos productos que cada vez crecen. Pero sí que la hay, esa interacción entre la alimentación y los medicamentos. Claro, puede ser que la alimentación interfiera en la eficacia farmacológica, entonces es importante saber cómo tomar ese medicamento, con comida, sin comida, incluso si la dieta es más rica en grasa, puede mejorar o disminuir la absorción de determinados fármacos. Todos esos consejos que son realmente de cómo mejorar la eficacia farmacológica lo va a dar el farmacéutico. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, o sea, ver interacciones ya no solamente entre medicamentos, sino cuál es la mejor forma para tomar ese medicamento. Claro, en ese sentido, hay mucha gente que no sabe que hay determinados antibióticos que no te los puedes tomar con un vaso de leche. ¿No? No, porque se produce una precipitación con el calcio de la leche y ya no te hacen efecto. O un anticoagulante que toma tantísima gente con una vitamina K, pues puede provocar una hemorragia. Entonces hay ciertas cosas... O un antiagregante. O un antiagregante. Claro. Con un omega 3 que compra la gente en cualquier sitio. Claro, pero cuando va a la farmacia es diferente. Efectivamente. Porque efectivamente. Ahí, lógicamente, recuerdo a un cirujano que fue político del Congreso de los Diputados y le dije, ¿usted quiere que me cargue todas sus intervenciones quirúrgicas? Cuando salga el paciente, yo le doy una dosis altísima de EPA y de HA y le puedo producir una hemorragia. Por lo tanto, un fármaco muy interesante, he dicho omega 3, como podemos hablar de otro, digo fármaco porque tiene una eficacia terapéutica, en manos de un farmacéutico, pues tiene ese manejo, esa dosificación, tienes que saber cuándo tomarlo, en qué momento, ¿no? Ella ha comentado, Begoña, el tema de la leche de los antibióticos, pero ¿y el probiótico que estamos dando cuando hay tratamiento de antibióticos? ¿Junto? ¿2 horas? Claro, todo eso es muy importante, porque hay una interacción. No puedes dar conjuntamente el probiótico con el antibiótico, tienes que dejar espaciar 2 horas. Hay muchos aspectos, pero yo, si me permites, no sé si voy a revolucionar un poco, pero bueno, yo vengo de Barcelona, no vamos a hablar de la Quita hoy, ¿no? ¿Verdad? No. Si quieres abrimos una ventana rápidamente. No, además lo tengo que decir porque eso es tal. Bueno, ya, en fin, Barcelona siempre ha sido cuna. No se puede entender España sin Barcelona y no se puede entender Cataluña sin España. Lo digo en todos los sitios porque yo no me voy a empobrecer. Gracias a Dios me he criado, nacido en Abarán, pero me he criado con una visión de la que es la Barcelona abierta al mar, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Esa es la verdadera Barcelona. Hay otras, pero yo prefiero sumar lo que me diferencia me enriquece más que lo que me diferencia me separa. Esa siempre ha sido la cultura que gracias a Dios mis padres emitieron sobre mí. Entonces, hace poco hemos estado en Toledo unas jornadas, estamos recorriendo toda España y me siento en mi casa. Por lo tanto, es que es un tema de sentimiento, de cultura, de historia, de gastronomía, de todo, ¿no? Bueno, dicho eso, ya que estoy en Popular Televisión... Bien traído. Bueno, porque además esta cadena es una cadena entrañable para mí. Ahora estoy pensando en mi tía, en mis padres, en Abarán, cuando estaban, que bueno, ellos todos los días escuchaban la Santa Misa aquí en Popular Televisión. Entonces, bueno, pues... estoy pensando, bueno, pues me emociono, ¿no? Porque un poco me está uniendo. Pero bueno, dicho esto, antes ha comentado el tema de pacientes. Luego hablaremos del servicio profesional farmacéutico de nutrición, que hemos estado trabajando todo el día con los compañeros. Es que el paciente es soberano. El paciente va donde le solucionan sus problemas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Jueves Santo, por la noche, al día siguiente de fiesta, y tengo un problema de salud. ¿Dónde voy? ¿O a urgencias o a la farmacia? No tengo otro. Entonces, el farmacéutico tiene que ver si puedes resolver ese problema de salud en la farmacia o si tienes que establecer una consulta, interconsulta con el médico, o tienes que derivar a urgencia. O sea, nos hemos convertido en todo este viaje marítimo, en la brújula que dice hacia dónde tienes que ir. Y eso es fundamental. Porque el sistema sanitario, si cierran las 22.000 farmacias, se viene abajo, se hunde, es imposible, no puede asumir todo lo que hay. Lo que pasa es que a veces lo que no se cobra no se valora. Y las consultas farmacéuticas no se cobran en la farmacia. Y esa intervención está salvando muchas vidas, está evitando consultas innecesarias al centro de salud, está favoreciendo pues, que el paciente tome la decisión más eficiente. Por lo tanto, el paciente es soberano. Por eso, en la jornada de hoy tenemos el apoyo de tantas sociedades, de asociaciones de pacientes, ¿no? Y el paciente es soberano.
y va donde solucionan. Y en la farmacia no se puede solucionar todo. Y necesitamos contactar con la enfermería y con el médico y con el fisioterapeuta, por supuesto, y con otras especialidades. Pero hay un campo que tenemos que resolver allí donde esté el paciente. Y esa es, pienso yo, la decisión. El paciente es soberano y toma la decisión donde quiero que resuelvan este problema mío. Hemos hecho una pequeña encuestecilla, no tiene mucho valor, digamos, científico, evidentemente, porque ha sido en la puerta de una farmacia conforme salían 4 o 5 personas. Pero hay apuntes muy interesantes. Hay personas que, bueno, pues tienen claro lo que quieren comprar, pues si van del trabajo a casa, donde sean, van a la farmacia que sea y lo compran. Pero hay otros que tienen muy claro esa relación que antes hablabais, ¿no?, del vecino con la farmacia que está muy cerquita de su casa. Vamos a escucharles. Yo siempre voy a la mía, a la que está al lado de casa. El 99% de las veces es esa, a la que voy. Luego a lo mejor pues si me pilla andando por cualquier sitio y me hace falta algo, pues entro. Pero es más raro que suceda eso. Que llegas a lo mejor y dices, oye mira, me levanta esta mañana y me duele aquí o me duele allá. Pues entonces el farmacéutico siempre te dice, pues mira, tú que has tomado siempre esto, pues lo otro. Te da una indicación y te ahorras de ir al médico, la verdad. Y luego que el médico hoy en día tampoco te da cita para dentro de un cuarto de hora. Eso pena que vayas a urgencias, entonces lo haces de esa manera. Siempre la que está al lado de casa, por el trato, por todo. Yo tengo ya la confianza, si no lo tienen, nos lo traen, y si no, pues sí, podemos ir a otra, pero bueno, siempre allí. Yo voy a la farmacia porque es muchísimo más rápido, y te aconsejan muy bien. No tengo ningún tipo de preferencia, obviamente por comodidad siempre acude a la que está más cerca de tu vivienda, ¿no?, en tu barrio, pero vamos, que me da igual, que si me pilla de camino y tengo que comprar algo, pues compro en cualquier otra. Si es para un simple catarro que tenga un poco de mucosidad, la verdad que tiro de farmacia sin necesidad de recurrir al centro de salud, ¿no? Pero si a lo mejor te da una décima de fiebre o te nota ya algún síntoma más importante, digamos, más destacable, entonces sí voy a mi médico. También porque, bueno, la sanidad, pues los pobres hacen lo que pueden, ¿no? Porque ahora se nota que hay más retrasos, ¿no? Tardan más tiempo en darte una cita. Me da igual. Primero al médico y luego al farmacia. Bueno, si no es obligatorio va al médico, me voy a la farmacia directamente. Yo vivo en el barrio del Carmen y suelo ir por la que hay varias cerca de casa. Pues si me pilla por el Paseo Corbera, entro, por ejemplo, a Carmen Pilar. Si me pilla Ruiz Hidalgo, entro a María Antonia, pero vamos, siempre en la farmacia de allí del barrio. Por ejemplo, si necesito algo y me pilla aquí, pues paso por aquí. Pero bueno, que siempre que sale de los centros de salud, pues siempre va a las que tiene al lado del centro de salud o de casa. No, vamos a ver, si un resfriado leve, siempre tienes en casa algo para tomarte. Si ya es una cosa más seria, por supuesto hay que pedir cita al médico. Yo decía que valor demoscópico no tiene, pero la verdad es que hay comentarios muy interesantes. Pilar, cuando va una persona a la farmacia, normalmente, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las consultas? No el que va y dice, oye, dame esto porque ya me la manda el médico, sino que quiere el consejo del farmacéutico. ¿Qué tipo de cosas suelen ser más habituales? Normalmente suelen ser problemas menores, pues un resfriado, me duele la garganta, tengo dolor articular, para el estreñimiento, la diarrea, tengo mucha alergia, o sea que siempre hay soluciones para esos problemas y que bueno, pues pueden evitar que vaya al centro de salud. Lógicamente, si nosotros como farmacéuticos vemos que si el paciente tiene fiebre o es un niño pequeño o una persona mayor, pues se suele derivar al médico si así se considera. Pero cuando son cosas pequeñas que se pueden solucionar con un fármaco o una solución que no requiera receta del médico, pues se soluciona de forma Yo también fácil. me imagino que habrá gente que ya directamente te lo pide. Dice, tengo no sé qué, dame tal medicamento. Pero allí entra en el ámbito de los errores, ¿no? ¿Cuáles son los errores más habituales que solemos cometer a la hora de veces, coger un medicamento claro, y tomarlo, comprándolo en la farmacia o porque vamos al armario que tenemos ahí un montón, una farmacia? Claro, hay veces que cuando nos piden algo, lo primero que tenemos que decir, ¿pero para qué? ¿Para qué necesita esto? Sí. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, antes de dispensarlo nosotros, o sea, para evitar errores, porque hay muchas veces
que nos solicitan un medicamento que dices, esto no lo necesita, y sobre todo además no se le puede dispensar sin receta. Entonces siempre se suelen dar fármacos que se pueden dispensar sin receta o soluciones pues con suplementos nutricionales o con analgésicos cuando es un proceso, un dolor que es leve, o sea que siempre se pueden dar soluciones. Pero bueno, evitando que el paciente pueda decir es que quiero esto porque o quiero un antibiótico. No se puede dispensar un antibiótico por el problema que tenemos con las resistencias actualmente. Entonces, bueno, siempre hay que saber realmente qué le pasa a ese paciente y cómo nosotros desde la farmacia comunitaria lo podemos resolver. ¿Ha habido un proceso de adaptación con el tema de los antibióticos? Porque hace años sí que se vendían, no sé si todos, o por lo menos algunos antibióticos, y era bastante, no sé si normal, vosotros sabréis mejor, ir a la farmacia y comprarte un antibiótico. Hace años, ¿no? Hace años ya, bastante. Hace bastantes años, sí. Pero eso ha habido que ir acostumbrando a los ciudadanos, no sé si con muchas incomodidades en algunos casos, porque eso se ha cortado ya. ¿Cuáles son los motivos? A ver, el principal motivo es que muchas veces se estaban utilizando antibióticos sin necesidad, porque no tenía el paciente fiebre, no era un proceso bacteriano, entonces un proceso vírico no requiere un antibiótico para mejorar. Entonces, siempre, muchas veces, el paciente piensa que si te duele la garganta ya te tienes que tomar un antibiótico. No, y eso es lo que yo creo que cada vez la educación del paciente es mayor y se suele respetar pues que no se puede dispensar el antibiótico sin receta, porque al final eso lo que hace es que aumente la resistencia a los antibióticos y realmente luego, cuando sí que se necesitan, el antibiótico no haga efecto. Y eso es lo que nosotros los farmacéuticos tenemos que decirle a nuestros pacientes, a la población, antibióticos solo cuando sea necesario. No nos podemos empeñar en tomar un antibiótico si no es necesario. Y es cierto que cuando se necesita, pues se deriva al médico para que vengan con su receta y se pueda dispensar sin ningún tipo de problema. Jesús, las principales demandas, errores de los ciudadanos cuando preguntan. Sí, Antonio, ¿me permites? Porque sí. En las entrevistas, fijaros, sí, que la gente, una señora, cuando tengo que comprar algo, voy a cualquier farmacia. Pero cuando tengo una consulta de salud, ¿cómo voy a mi farmacia de confianza, mi farmacéutico de confianza? Además lo han dicho hasta con nombre y apellidos, sí, el farmacéutico. Esto es un elemento muy importante. El farmacéutico es un garante de su salud. Es una persona a la que yo pongo mi salud en sus manos y que tome la decisión en ese problema que yo le voy a explicar. Lo ha dicho muy bien Pilar. Entonces el farmacéutico decidirá, aplica un protocolo de indicación farmacéutica, que también lo ha comentado el señor mayor primero, me indica un producto que no necesita receta médica. Efectivamente, la prescripción viene detrás de un diagnóstico por parte del médico. Ese acto es un acto fundamental, que es ver el farmacéutico. ¿Hay una señal de alarma? ¿Hay una causa que tenga que solicitar esa interconsulta con el médico? Eso es un garante, porque tú tienes que prever qué puede pasar. Una infección vírica en una persona con una EPOC o una diabetes, pues se puede complicar y a lo mejor necesita un antibiótico para prevenir un suceso. Lo ha comentado ahora Pilar, pues a lo mejor decido, no, mira, esta la podemos solucionar con un medicamento en la farmacia o lo tengo que derivar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y nos hemos convertido, pues fundamental, es para mí la causa fundamental que el paciente vaya a la farmacia, ¿no? Que garantice salud. Y en cuanto a las consultas que comentabas, hombre, es que el medicamento, mira, yo soy presidente de la Sociedad Iberoamericana de Farmacia. Hay países, no voy a nombrar aquí porque, que te dan un antibiótico de amplio espectro, como puede ser levofloxacino, para evitar la intolerancia a la lactosa. Eso es un delito. No es que sea una mala praxis, no, eso es un delito. No, hay mucho por hacer. Entonces, decir que no porque no tienes la receta no soluciona nada. Lo importante que es la labor de educación, y aquí que estoy en la catedral de la educación, ¿no? que es la universidad. Es muy importante la educación sanitaria, que esa persona salga con mayor conocimiento que ha entrado. Y entonces, ¿ahí qué le decimos? Decimos, mire usted, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué has comentado? Comentabas tú antes, bueno, pongamos ejemplos, Jesús, pongamos ejemplos. Pues muy sencillo. De preguntas que suelen hacerse, de errores que suelen cometerse. Pues mira, hay un caso tremendo que me enseñó a mí muchísimo. Llegó una persona y me pidió un antibiótico. Bueno, tenga o no receta, no voy a entrar en el tema legal, voy a entrar en el tema profesional.
Entonces yo siempre pregunto, ¿qué te pasa? Pregunta abierta para que la persona me explique sus necesidades, su situación. Es que, ¿para qué lo quieres? Pues si le digo que no, no hace falta un farmacéutico, ya sé que no hay receta, no. ¿Para qué lo quieres? Dice, es que me duele el brazo. Nos escandalizaríamos todos. ¿Un antibiótico? Preguntemos, porque esa persona tiene su razón. Y digo, ¿para el dolor del brazo quieres un antibiótico? ¿Y cómo es eso? Y dice, pues muy sencillo, es que una vez estuve en el dentista que me dolía la muela y me recetó un antibiótico y un analgésico, en ese caso. Pero es como la persona tenía su razonamiento, dolor, antibiótico. Y digo, evidentemente, hizo muy bien el médico, pero no te lo recetó por el dolor, te lo recetó por la infección que te causaba un dolor, que es diferente. Pero tú aquí no tienes ninguna infección. Entonces esa persona se fue tranquila, le indiqué lo que consideraba, y dice, entonces, ¿qué me darías tú? Cambió el tema. Por lo tanto, esta es una forma, y nosotros tenemos unos protocolos de indicación farmacéutica dentro del servicio de atención farmacéutica, y la persona, porque si no, va a ir buscando el antibiótico en cualquier sitio donde se le da. Tiene que salir sabiendo que no necesita en ese momento el antibiótico. Yo creo que eso es una de las funciones del farmacéutico también, la educación sanitaria. Y en estos momentos, ¿quién puede hacer educación sanitaria? ¿Quién tiene tiempo para hacerla? Que no es que tengamos mucho tiempo en la farmacia. Pues mira, en los colegios, en las universidades, donde está la educación, vosotros, la comunicación es muy importante, lo que no se comunica no se sabe. La comunicación hacéis mucho y podéis hacer más en divulgar, y luego, lógicamente, pues nosotros los farmacéuticos, porque hay la consulta sin tú saber nada, es que te entra un paciente y no sabes nada, ¿eh? A diferencia de la consulta al médico, tiene el historial de la persona que entra. Nosotros no sabemos nada, no sabemos su historial médico, no sabemos qué, o sea, no tenemos información, por lo tanto, es el torero delante del toro que no sé cómo me va a salir en la plaza. Oye, José, por cierto, solemos en todas las casas tener muchos medicamentos, el que te sobra, el que al final no te tomas, y los tienes guardados, no sé, pues eso, en un armario, en cualquier sitio. ¿Habría que tenerlos en algún sitio específico? ¿Habría que revisarlos de vez en cuando para ir eliminando? ¿Qué habría que hacer en ese sentido? Mira, yo estuve presidente de una sociedad farmacéutica española, y cuando hablaba con los políticos, estaba prohibido la atención farmacéutica domiciliaria, no estaba legislado, y es necesario, yo creo que el farmacéutico cada X tiempo tendría que ir al domicilio y ayudar a la persona en el sitio donde se lo toma a ver qué tiene y estructurarlo. Pues bien, pues lo que no se legisló en aquel momento lo legisló el pueblo y nos lo legisló el COVID, porque durante el COVID nosotros dispensamos y garantizamos atención farmacéutica en los domicilios de toda aquella persona paciente que lo necesitaba, jugándonos la vida. Lo que no se había legislado, el pueblo lo legisló. Quiero que venga mi farmacéutico y que me atienda, que me revise su medicación. Eso es muy interesante, se llama también la revisión del uso de la medicación, es un servicio muy importante que en Inglaterra, por ejemplo, está financiado por el National Health Service, y que es uno de los servicios que nosotros podemos garantizar aquí. Por lo tanto, es importante, y yo pongo una pregunta, siempre tienes que intentar ver cómo aprovecho la farmacia. Yo tengo una pregunta para cuando la gente te dice esto, digo, ¿qué tienes en casa? Esto me sirve ya para ver cómo tiene el arsenal. ¿Cómo va el botiquín? ¿Qué tienes en casa? Y a partir de aquí se establece una conversación y diriges, porque los farmacéuticos no vendemos, dispensamos o indicamos. Esto no es una tienda, con todo el respeto y cariño a todas las tiendas. Esto es un centro de salud donde el farmacéutico hace una intervención farmacéutica. Pero como consejo directo, Jesús, al final, en casa tengo un montón de cosas. Pues hay que ¿Dónde las guardo y cómo las reviso? Claro. Pues aquí tiene que estar en un armario, bien fuera de cualquier peligro, si hay niños, tal, tenerlo bien organizado. Y luego revisar siempre la caducidad también, y no acumular y de repente esto me lo tomé porque pues eso que contaba, pues eso pasa mucho, es que esto me lo mandaron cuando no sé cuánto. No tiene que ver pues mira, pues ahora es que es parecido. No, claro. Y luego a lo mejor está caducado, ya no se ha roto el blister y ya no se garantizan las condiciones del acondicionamiento que llevan. Los jarabes abiertos. Los jarabes abiertos, que ya han perdido la eficacia. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando pone una vez abierto, no se puede utilizar más de 15 días, de que a los 15 días, pues efectivamente me voy a la farmacia, al punto sigre, y pues reciclo allí el medicamento. Te han hecho una pregunta, Begoña, que rápidamente me queda con ella. Yo creo que entre los medicamentos estrella que dispensáis en las farmacias están los antiácidos, el Almax,
y el omeprazol, ¿no? Yo creo que es de lo que seguramente, ¿no? De las cosas que más vendéis. Y has aclarado algo porque hay confusión. Es que tengo arroz de estómago y da igual tomarme una cosa que otra. O tengo una hernia de hiato y tengo reflujo y me da igual tomarme una cosa que otra. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo y además le hemos puesto como un mote al inhibidor de la bomba de protones como que es un protector de estómago. Al omeprazol. Al omeprazol. El omeprazol, todos los prazoles, bueno, pues esos son inhibidores de la bomba de protones, ¿vale? Y no son protectores de estómago. Protegen al estómago cuando yo tengo una úlcera abierta. ¿Por qué? Porque inhiben que se vierta ácido en el estómago y que ese ácido corroa más esa pequeña lesión que yo tengo ahí. En ese caso es un protector de estómago, pero no es un protector de estómago cuando yo voy a otro profesional, me tengo que tomar un antibiótico o me tengo que tomar un antiinflamatorio durante 3 días y entonces es el antiinflamatorio 3 días junto con el inhibidor de la bomba de protones. No, eso no es un protector de estómago, eso no es necesario. Las indicaciones son muy claras y como se ha puesto de moda y la población es, hoy tengo una comida importante, que me voy a dar un homenaje, una boda, un no sé cuánto. Pues yo me voy a tomar un omeprazol. Pero qué barbaridad es esa, come menos. A lo mejor. ¿Se puede hacer una broma? Claro. Voy a hacer una broma con Trump y el omeprazol. Cuando pone tantos aranceles, en Estados Unidos tú puedes coger y además te premian. Si coges omeprazol, 10% de descuento en la cuenta de fidelización. Pero si coges 2 de la misma familia, o también un rabeprazol y tal, es un 15%, te sube la promoción. Señor Trump, póngale usted aranceles a sus farmacias, y aprenda de la farmacia española, que no le vamos a cobrar este servicio, porque en farmacia española el medicamento, el omeprazol, no está ahí a la base que la gente lo coge como si fuera una barrita, ¿no? No, eso está en una zona donde el farmacéutico tiene su arsenal de indicación farmacéutica. Es un fármaco, tiene unas indicaciones, hay que darlo en una dosis, tiene una semivida de eliminación, que es importantísimo, porque lo hemos comentado, que esta mañana nos lo han preguntado. Sí, pues claro. Efectivamente, es que el omeprazol o cualquier Panadol tiene una semivida de eliminación de 72 horas. Es decir, que uno al día es que ni siquiera es necesario, porque es que te está protegiendo, o sea, está haciendo ese efecto durante 72 horas. Pero en los casos incluso de necesidad, hay que tener una úlcera muy grave, que ya eso el médico, por supuesto, es el que lo tiene que valorar, pero muchas veces se nos olvida eso y al final es el farmacéutico como profesional del medicamento el que se conoce pues esas vidas de esas semividas de eliminación, cómo se absorben, qué interacciona, qué no interacciona y ese es el plus que le da a la hora, porque el experto del medicamento es el farmacéutico. Yo te he preguntado antes, Pilar, por esa educación que ha habido que hacer con el tema de los antibióticos, de venta libre a estar totalmente controlada. También yo creo que algo parecido ocurre con el tema del medicamento, el de marca y el genérico, ¿no? Porque a mí me ha pasado que el médico me ha dicho un medicamento con su marca y me pregunta el farmacéutico, ¿te da igual uno genérico? Claro, te quedas así con la duda. Y no, dame este que es el que me ha dicho el médico, porque me lo ha dicho el médico, no porque yo prefiera. ¿Son iguales o no son iguales? ¿Tienen la misma efectividad o no la tienen? Si es más barato es porque no la tiene. También hay veces que no es más barato. No, sí, hay veces ahora ya no. Ahora el precio, esta diferencia actualmente prácticamente yo creo que no hay, ¿verdad? No hay diferencia entre el genérico y la especialidad farmacéutica. Y lo único que puede variar es el excipiente. Sí. Que bueno, si hay una persona intolerante a la lactosa y ese genérico pues tiene lactosa como excipiente, pues no lo debe tomar y debe a lo mejor utilizar la especialidad farmacéutica, pero la eficacia farmacológica es la misma. Entonces, realmente, si no, no se podría sustituir. El farmacéutico sustituye cuando realmente se puede sustituir. Entonces, tú puedes dar un genérico o una especialidad farmacéutica, sabiendo que el efecto va a ser el mismo. Claro, pero lleva de verdad el mismo principio activo, la misma cantidad, no hay riesgos. Para que sea oficialmente tiene que pasar por unos ensayos que se llaman ensayos de bioequivalencia, que tenemos que garantizar que está el mismo principio activo, en la misma forma farmacéutica y en la misma dosis. Claro. Y eso nos asegura que va a tener el mismo efecto terapéutico. Pero es cierto que voy a meter una cuñita ahí de esos estudios, o sea, un medicamento sale como genérico cuando eso ocurre en el 80% de la población, o sea, hay un más menos 20 donde efectivamente podemos notar
unas pequeñas diferencias ocasionadas por, como bien decía Pilar, por el excipiente que lleva, que porque el excipiente no es inerte y puede afectar también a la persona por distintos, por su fisiología o por interacción o por algo. Entonces el excipiente no es algo que está ahí como, no, a veces también tiene su efecto. Y entonces, pero estamos hablando de muy poco, en una campana de Gauss es muy poquita gente la que se va por un lado o por otro. El resto pues, es lo mismo, porque para eso se hacen esos estudios de bioequivalencia, para asegurar eso. O sea que hay estudios detrás y no se aprueba hasta que eso está comprobado, lo han mandado a la Agencia Nacional del Medicamento para que compruebe y afirme que eso es así. Si no se hacen esos estudios, un genérico no sale a la calle. Me gustaría plantear alguna cuestión tecnológica, y lo abro y lo vais comentando como queráis. Tecnológica en el sentido, por ejemplo, no sé si tienen tirón las farmacias online, la compra de medicamentos a farmacias online. ¿Y cómo sé yo que esa farmacia realmente es legal o no es legal? Luego también los relojes estos inteligentes que si marcan no sé qué cosa, pues a lo mejor me voy a la farmacia y me compro algo porque se está desequilibrando un poco lo que debería ser la normalidad. Y luego la receta electrónica, el médico te manda algo y dice, ya puedes ir a la farmacia que quiera. Cuestiones tecnológicas en ese sentido, ¿qué queréis apuntar? Yo creo que la receta electrónica está fenomenal, porque primero nos ayuda también a los farmacéuticos a saber si ese paciente tiene una buena adherencia al tratamiento. Cuando no se lleva determinados fármacos en pacientes con enfermedades crónicas, el farmacéutico dice, es que no se lo está tomando, y a lo mejor son fármacos que es importante que se los tome, como pueden ser los fármacos pues, para el colesterol, para la diabetes. Entonces nos damos cuenta realmente que hay una mala adherencia y ahí se puede intervenir. Entonces también la receta electrónica pues, ayuda mucho a que el paciente no tenga que ir tan frecuentemente al centro de salud. Entonces yo creo que el farmacéutico realiza un control muy bueno que caduca a una serie de días. Sí, una vez que te hacen la receta electrónica tienes 10 días para activarla en la farmacia y ya cada mes, dependiendo del fármaco, dependiendo de la dosis, pues le vuelve a aparecer en la receta electrónica. Si a veces te solicitan algún medicamento que no se lo debe de llevar porque la receta electrónica no lo autoriza, pues entonces también puedes deducir que está abusando de esos fármacos. A veces cuando son hipnóticos o sedantes o analgésicos que se están tomando en exceso, eso lo podemos averiguar con la receta electrónica. Entonces ayuda mucho a saber qué problema puede tener ese paciente y a saber también cómo podemos solucionarlo desde la farmacia. Has hablado de... Bueno, vamos a terminar con esta parte, la tecnológica. Bueno, yo voy a entrar en la tecnológica con un aspecto que has comentado antes, Antonio, que veo que dominas mucho el área farmacéutica y que es fundamental. Mirad, has hablado de eficacia o efectividad, has dicho el medicamento tiene la misma efectividad. Un medicamento puede tener la misma eficacia. La efectividad, uno de los garantes de que sea efectivo en el paciente, somos los farmacéuticos. Porque una vez que lo ha prescrito el médico, nosotros valoramos si el paciente lo está tomando, sabe cuándo, cuánto, cómo, hasta cuándo, si hay algún problema relacionado con el medicamento, un cambio de su situación de salud. Todo eso es lo que no te soluciona la vía online. La vía online está para comprar, para indicar y asegurar que el medicamento va a tener efectividad. Lo siento mucho, la farmacia online no da ese servicio. Y yo os digo a todos, ¿vais a sustituir a vuestro farmacéutico de confianza próximo a la farmacia por una consulta que lo que pretende es estimular el consumo? Por eso vienen esos recortes de precios. ¿Para qué? Y las promociones, para que la gente tome a lo mejor lo que no necesita, pero que lo consuma. El medicamento no es un elemento de consumo, ni tampoco todos esos productos que tienen un efecto terapéutico o nutricional. No es un elemento de consumo. Si yo estoy tomando más proteínas de las que necesito, si yo estoy tomando más vitaminas de las que necesito, que son necesarias, y para eso está el farmacéutico, que es el garante de la efectividad. Lo has sacado tú antes y no he querido interrumpir a mis dos compañeras, pero es que eficaz puede ser algo, mal utilizado no es efectivo, incluso puede ser dañino. Por lo tanto, voy a mirar a la cámara, ¿sí? Os voy a mirar a todos. No pongáis en riesgo vuestra salud, no a la farmacia online,
Sí al farmacéutico en la farmacia comunitaria, donde puede detectar otros problemas de salud, va a analizar cuál es tu situación y va a tomar una decisión si tienes que ir al médico, cómo tienes que tomar ese medicamento o qué producto, qué medicamento de la farmacia es el más correcto, el más necesario, el más óptimo para cada situación, cada persona. Yo imagino que en las farmacias online lo que se compra son más cosas precisamente por eso, por responsabilidad de parafarmacia, ¿no? Más cosas de donde tiene la salida. Exactamente. El resto es que no se puede, es que un medicamento... Que también tiene efectos secundarios, ¿eh? Hombre, por supuesto. Ojo, ¿eh? Sí, hombre, claro, todos los suplementos mal tomados, quiero decir, ¿vale? Es que todo lo que ingerimos tiene un efecto en nuestro cuerpo. Entonces hay que tener en cuenta, y nada es gratis. O sea, ¿el agua es buena o es mala? Es buena, en principio la necesitamos. Uno se puede morir por una intoxicación hídrica. Entonces, la dosis es clave. Y las condiciones que tú tienes. Entonces, eso es lo que el farmacéutico es capaz de discriminar y de decirte, oye, pues esto es que lo tienes que tomar así, antes de comer, con lo que decíamos antes, con las interacciones, con comida, sin comida, acuérdate de tomarlo, que es cada 8 horas. Entonces, el medicamento, el fármaco, tiene un efecto real en el órgano y no es gratis. Y tiene una cosa muy importante que son todas las reacciones adversas, que se potencian cuando lo tomo mal. Entonces, Pilar, antes de ayer, precisamente salió un informe sobre sustancias, drogas psicotrópicas que se toman en la ciudadanía, con un estudio hecho en jóvenes, en edad, pues, adolescencia y demás. Algunas están subiendo más que otras, también personas mayores. Eso se nota en la farmacia, que van, no sé si con receta o buscando algún medicamento por problemas de ansiedad, de estrés. ¿Es algo habitual y se mantiene en el tiempo o crees que hay evoluciones? Yo creo que desde la pandemia ha aumentado mucho el consumo de fármacos ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos. El problema del sueño es un problema muy frecuente en la población. Y no solamente en la población mayor, sino de edad media, que dices que tengo problemas para conciliar el sueño, me despierto muy temprano. Entonces, hay suplementos nutricionales, pues con extractos de plantas que tienen un efecto relajante, pues con triptófano, determinados suplementos que no son fármacos propiamente dichos, que se pueden dispensar sin problema, sin receta y que pueden mejorar esos problemas. El problema es cuando el paciente quiere ya fármacos que no se pueden dispensar sin receta, que son ansiolíticos o psicotropos, que es imposible darlos sin receta porque un mal uso puede realmente generar un problema muy importante para el paciente. Y de hecho hay campañas ya para reducir desde la farmacia, para reducir el uso de las benzodiazepinas, para problemas de insomnio, para problemas, porque a veces, que pasa mucho, tenemos un problema de salud en un momento determinado, nos mandan algo y ya nos lo quedamos. Claro. Y ya no lo quedamos. Hay gente que está tomando Orfidal 20 años. Sí. No te está haciendo nada. Se ha creado tolerancia. Y problemas. Que también claro. Claro. Quiero decir, entonces, eso hay que controlarlo. No es que yo te tomo una cosa y como me ha ido bien y es bueno, con esto duermo, pues para no tener problemas. Ya para prevención, no. El fármaco en prevención, ojo, hay que tener la patología en el momento y darlo en el momento, porque si no podemos generar otros problemas. Y desde la farmacia se están haciendo campañas interesantísimas para el uso racional de las benzodiazepinas y se está llevando a la población mediante medidas higiénicas del sueño y con suplementos, como bien decía Pilar, para que se desenganchen a esas benzodiazepinas que a la larga van a provocar otros problemas. O sea que el Orfidal, por ejemplo, si sigo tomándolo, puedo dejar de tener efecto o provocarme otro problema. Todos los fármacos tienen tolerancia. El cuerpo se acostumbra. Por eso muchas veces cuando hay personas que toman muchísimo ibuprofeno. Es que a mí ya el ibuprofeno no me hace nada. Sí. ¿Cierto? Claro, si te has hinchado ibuprofeno, tu cuerpo ha generado tolerancia. Y cuanto más alto mejor, 800 o 1 gramo. Esto nunca termina. Y me tomo 2. Eso no tiene sentido. Entonces, el fármaco está fenomenal. Yo soy una apasionada del fármaco, aunque no me gusta tomármelos, pero me encanta porque tienen que solucionar un problema de salud y los tenemos que utilizar cuando efectivamente son necesarios.
pero no cuando no es necesario. Y ahí el farmacéutico es donde tiene una labor importantísima que hacer, porque en eso que decíamos antes de ese botiquín que yo tengo, claro, pues ahí voy cuando de repente, uy, si esto a mí ya me ha pasado, o le pasó a mi madre y se tomó no sé cómo. Entonces con eso hay que llevar mucho cuidado. Vamos a introducir, bueno, voy a profundizar un poquito más en el tema de la nutrición y de esos suplementos o de esa parafarmacia, ¿no? Que seguro que está en crecimiento, porque a esas mismas personas que les hemos hecho la encuesta, les hemos preguntado también que si van solo al comprar el medicamento o también quieren otro tipo de cosas. Vamos a escucharles. Normalmente siempre barritas de estas de sustitutivas de comida, que tienen siempre un buen surtido, champú, crema para el cuerpo, para las manos, cualquier cosa. Ya una vez que estás allí, llenas. Crema de cuerpo, crema de cara, muchísimas cosas, sí, muchísimas cosas. Aparte de medicamentos, luego ha dicho, barritas de proteína para desayunar, sí, y además siempre aconsejado por él, todo. Pues la verdad que no suelo hacer uso, no suelo hacer puntualmente algo que en ese momento lo vea y digo, uy, pues me hace falta de esto, me queda poco, pero no suelo recurrir a... O sea, voy normalmente cuando voy a la farmacia y voy poco, gracias a Dios, pero ya os digo que si voy a lo que necesito. No suelo comprar otra cosa aparte. Compro otras cosas, no es solo medicamento. Batidos o cremas o de cara. No, eso lo suelo comprar en... Es que, bueno, puedo decir sitio, las tiendas, ¿no? Por ejemplo, allí en el Paseo Corbera, pues en Baltasar mismo, que tiene también precios bastante económicos para todo ese tipo de cosas. Como no sea algo especial que sí que lo necesite, como ahora mismo mi nieto, el gel o crema por la piel atópica, pues todo eso sí que vas a la farmacia. Barritas, batidos, cremas, vamos a hablar de alguna de esas cuestiones en un instante nada más. Pilar, para farmacia y luego me centro en nutrición. ¿Qué suele demandarse más en general en el ámbito de la parafarmacia? Pues sobre todo suplementos nutricionales, luego higiene diaria, alimentación infantil. Realmente la parafarmacia es muy amplia en la farmacia comunitaria, entonces pues siempre se pone. Luego la parte de dermocosmética también es muy importante a la hora de un buen consejo farmacéutico, dependiendo del tipo de piel. Pues todo eso es lo que la sociedad demanda dentro de la farmacia. Jesús, cuando va alguien, ha dicho un señor, voy a por las barritas y otro voy los batidos. Cuando va alguien ya buscando cuestiones relacionadas con la nutrición, suplementos, ¿qué tipo de cosas suelen buscar? ¿Qué es lo más demandado? ¿Qué preguntan? Bueno, para perder peso, la obesidad está ahí, ¿no? Sobrepeso, obesidad, y además es un factor de riesgo importante a nivel cardiovascular. Yo creo que es muy importante, cuando te piden batidos o barritas y tal, ¿qué necesita usted exactamente? ¿Qué es lo que busca? ¿Sabe cómo está la distribución de la grasa de su cuerpo? ¿Qué estilo de vida tiene, no? Nosotros ahora en nuestra sociedad estamos trabajando con Selela y Sefin en un proyecto de estilo de vida, ¿no? Para evitar el riesgo cardiovascular. Esto es muy importante. Entonces, a partir de aquí, puedes orientar qué es lo que necesita el paciente, porque muchas veces la publicidad no es mala, es buena. Otra cosa es qué necesito yo de esa publicidad. Entonces, vuelvo a lo mismo. La efectividad, el producto puede ser eficaz, pero la efectividad te la garantiza el farmacéutico con su intervención. Entonces es ahí cuando tú tienes que recomendar qué es lo más indicado para esa persona. Entonces, pues sea para desnutrición o sea para obesidad o tal, tú tienes que recomendar qué suplemento es el más indicado por composición. Hay que mirar la etiqueta, el valor calórico, la composición proteica, de glúcidos, o sea, hidratos de carbono, de lípidos, de grasas, etcétera, etcétera. Los complejos, las vitaminas que son necesarias, porque si no, no se producen las reacciones químicas en el cuerpo, pero qué vitaminas, en qué dosis, para qué, o sea, todo eso. Yo creo que hay que consultar, y lo mejor, yo le diría a la gente que lo mejor, que consulte en la farmacia, consulte a su farmacéutico, y si es nutricionista, mejor. Aunque todo farmacéutico, tengo que decir, porque antes lo has comentado, la nutrición entra en España y entra en el mundo sanitario a través del farmacéutico, no lo olvidemos nunca. Es
Bueno, vosotras como profesoras de universidad, no solo en las carreras de nutrición, y muy bien por los nutricionistas, o sea, yo aquí no tengo nada que entrar, pero el farmacéutico tiene asignaturas muy potentes en alimentación, en nutrición. Sí. Acaba de decir que le hagan consultas. Bueno, voy a hacerlas. Venga, vamos ahí. Voy a hacer a vosotros dos, que sois nutricionistas. Sí o sí necesito proteínas. Si hago deporte, si hago gimnasia, porque hago deporte y gimnasia, y tengo una mayor demanda. Pero en cualquier caso, de forma habitual, es que resulta que tomamos en nuestra comida pocas proteínas. Con lo cual, las proteínas, el suplemento en proteínas siempre son necesarios. Y quiero proteínas. No sé si tengo razón o no. No. Omega... Ahora me lo decís. Sí o sí proteínas. Luego, omega 3, sí o sí, omega 3. Me acuerdo siempre de Juan Madrid que decía: come pescado buenísimo, salmón, y no te compres las pastillas. Vale. Pero bueno, en las pastillas es más rápido y lo tengo. Más dosis. Omega 3 más dosis. Sí. Sí, omega 3 también imprescindible. ¿Qué más? Determinadas edades, esos botes con colágeno también. Y las, bueno, pues vitamina D, que parece mentira, pero aquí en Murcia estamos fatal, y no sé cuántas otras más. Todo eso que te acabo de decir, ¿lo necesito yo? ¿Sí o no? Lo necesita una persona en concreto. Quiero decir, de forma general, pues hay que tener cuidado. Proteínas. Proteínas, pues depende de tu ingesta proteica, depende del nivel de ejercicio que hagas. Pero del que tipo de tu ejercicio. siempre faltan. No. Siempre faltan, no necesariamente. No necesariamente. Hombre, si estamos hablando de un deportista de élite, Carlitos Alcaraz, pues probablemente. Pero una persona que hace una actividad física media, pues igual no es tan necesario. Es que generalizar es muy complicado. Pero vamos con eso. Generalizar es muy complicado. Entonces, tengo que hacer mucha actividad física, Sí. comer poca proteína para efectivamente necesitar ese suplemento de proteínas. Pero tengo que llevar mucho cuidado, porque tengo que llevar cuidado con el riñón. No tengo que sobrecargar al riñón. Si yo tengo un problema renal y me hincho a proteínas, pues probablemente igual sea grave ese problema renal. Omega 3. Los omega 3. Los omega 3, yo soy muy fan del omega 3. ¿Por qué? Porque efectivamente es complicado con alimentación. Hay que saber mucho para solo con alimentación poder llegar a cubrir requerimientos. Y en el momento que uno ya tiene cualquier tipo de patología en donde hay algún problema en el sistema inmunitario, algún problema de inflamación crónica de base, algún problema de riesgo cardiovascular, necesitamos más cantidad. Con los 250 miligramos de las recomendaciones vamos muy justos. Porque ya el omega 3 lo que se está viendo es que ya hemos dado un salto, o sea, ya no es solo algo de los alimentos, es que ya cuando yo lo saco, ya empieza a actuar como un nutracéutico, como un más parecido a un medicamento. Entonces yo tengo que ver cuál es mi situación, ¿de acuerdo? Y efectivamente el omega 3 probablemente sea a lo que menos lleguemos. Porque cuando preguntamos, cuando se hace... Por eso es tan importante hacer bien la historia dietética de la persona. Yo tengo que saber muy bien qué preguntas te tengo que hacer, cómo comes, para realmente saber qué necesitas. Y eso, pues el nutricionista, el farmacéutico nutricionista es el que te lo hace. A partir de los 50 años, colágeno. Bueno, pues es cierto que el organismo se va deteriorando, que vamos perdiendo, que ya no se absorben igual las cosas. Bueno, pues a lo mejor podríamos, de vez en cuando, todos los días hasta que te mueras, pues a lo mejor tampoco es necesario, pero sí de vez en cuando poder suplir. Si ya tengo un desgaste, que ya tengo algún tipo de artritis, algún tipo de artrosis, pues oye, entonces sí, porque ya hay un desgaste en la articulación y me va a venir fenomenal. La vitamina D que nos decías antes, sí. La vitamina D que dices tú como en Murcia, pues es posible. Ahora, ¿qué llevamos todos puestos? Cuando salimos a la calle, que está muy bien para prevenir el cáncer, los protectores solares. El protector solar está haciendo que no absorbamos la vitamina D. Pues habrá que suplementar en vitamina D. ¿En qué casos? Bueno, pues efectivamente cuando se ve una deficiencia y efectivamente en aquellas poblaciones en las que tenemos patologías inmunes, en las que tenemos patologías en donde se ha visto la utilidad de la vitamina D, más allá del tema óseo, que lo tenemos clarísimo. Sobre esa batería, seguro que tenéis algo que opinar también o añadir más, Jesús.
Bueno, es que lo ha explicado muy bien. Ha sacado un tema que es la artrosis. Claro. Es la gran condenada. Sí, es verdad. Sabemos... Claro, muy frecuente. Sé que nos está escuchando mucha gente. ¿Sabéis qué decisiones políticas han intentado retirar fármacos que tienen eficacia? No voy a dar nombres aquí. Y eso se ha paralizado. Y no se ha preguntado. Y ahora van a salir estudios que fármacos determinados que se querían retirar en personas con artrosis, y sobre todo a la mujer, luego estamos hablando del derecho a la mujer, y le quitas una medicación que puede ayudar a ese dolor, a ese deterioro del cartílago. Porque a mí me hace mucha gracia, te vienen paracetamol y ibuprofeno, perfecto, para una acción aguda, y no se hace nada, pues el cartílago se va a ir deteriorando. ¿Actuamos o no actuamos? No todos los colágenos son iguales, está el colágeno nativo, hay muchas diferencias de colágenos. Las dosis. Las dosis, ¿a qué va asociado? A magnesio, ácido hialurónico, vitaminas. O sea, es que todo eso hay que preguntarlo. Por eso es tan importante, para mí, de hoy me quedo con esa parte de la eficacia y la efectividad. Es el paso, es el cofactor que hace que algo sea efectivo. Y claro que es necesario, pero hay que preguntar a la gente, ¿usted para qué lo necesita? ¿Qué estilo de vida tiene? ¿Qué come? ¿Qué tal? Y luego, a partir de ahí... voy a meter yo mi cuñiqueta de nutrición, pero es que en todas esas patologías crónicas es fundamental la alimentación. Total. Es que es fundamental, es que yo puedo dar muchísimos fármacos, pero si yo no tengo una buena alimentación, la enfermedad no se controla. En una diabetes yo tengo que tomar antidiabéticos, el que sea. Pero o yo controlo mi alimentación y hago una alimentación equilibrada, comiendo todo lo que tengo que comer, dándole al organismo, es que antes lo ha dicho Jesús, es que en los alimentos sacamos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para que funcione. La célula, para que funcione, para que se den todas las reacciones químicas, necesita lo que le aportamos en los alimentos. Y por supuesto que eso va a influir directamente en nuestra salud. Ahora que tenemos tantísimas patologías crónicas, la obesidad, la diabetes, hipertensión, osteoporosis. A veces nos quedamos muy enfocados en el fármaco fenomenal. Pero o coadyuvamos con la alimentación o al final muchas cosas no se controlan. Y el estilo de vida. Y se ve la mejora. Que y también que se es ve. fundamental. Claro, Pilar, hay personas, la hemos oído alguna vez, decir, llevo una temporada que es que lo pillo todo y se ve que tengo el sistema inmunológico bajo y entonces van a la farmacia a ver cómo se soluciona ese tema. Eso es así. Es así, ¿Y hay consejos que se puedan dar en ese sentido? Sí, a ver, siempre se le pregunta pues si ha tenido una época de más estrés, a ver cuál es la causa, ¿no? El estrés puede provocarse bajada. Sí, claro. El estrés al final afecta a nivel sistémico y afecta al sistema inmune. Entonces, épocas donde uno se encuentra atravesado un mal momento, hasta con mayor estrés, pues le puede provocar que tenga pues alguna otra patología, ¿no?, como consecuencia. Entonces sí que hay suplementos nutricionales que pueden mejorar el sistema inmune, la vitamina C, el selenio, sí. La vitamina D que ha la dicho, vitamina pero D, todos los días, fíjate. Los omega 3. Claro, la vitamina D la diaria. vitamina D para la osteoporosis, claro. cada 15 días, un mes, no es efectiva para el tema de la inmunología. Claro. En cambio sí que lo es. Bueno, hoy hemos presentado un test cómo está, para ver lo que tú comentabas, Pilar, cuántas infecciones has tenido en el último momento, qué situación has pasado, ¿ha cambiado tu alimentación, han cambiado tus fármacos, tu estilo de vida? Es que todo eso es fundamental a la hora de tomar una decisión. Sí, pero siempre se puede aconsejar cuando es necesario, lógicamente si ya estoy muy cansada o tal, y la persona no ha variado en su estilo de vida, pues entonces sí que se puede derivar al médico, es decir, puedes hacer una analítica, pero realmente sí que hay suplementos nutricionales, como han comentado Begoña y Jesús, que sí que pueden mejorar el sistema inmune y bueno, al final... Y que de hecho lo hacen. Hay estudios, por ejemplo, que con 1 gramo de vitamina C disminuye muchísimo la incidencia de los resfriados, por ejemplo, cuando empieza la época otoñal. O sea, que hay estudios científicos que lo avalan, igual que con el zinc. O sea, que hay cosas que están claras, meridianas. O sea, que no es que sea que te pueda gustar más o menos, sino que está demostrado científicamente. Sí. Yo recuerdo hace unos años, en un programa como este hablábamos de salud y aprovechando igual unas jornadas que había, y la verdad es que vinieron expertos muy destacados y les pedí un consejo a cada uno para ponerlo grabado, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que estaba José María Campistol, el director del Hospital Clínic de Barcelona,
y nefrólogo, estaba Pedro Guillén, y bueno, pues daban sobre actividad física, el tema de la nutrición, y estaba Juan Carlos Ispizúa y me dijo, el estrés es muy dañino para muchísimas cosas que tengan que ver con la salud. La verdad es que no me lo esperaba recomendaciones sobre ese tipo de cosas, ¿no? Hábitos de vida saludable, y él hablaba de la relajación, de llevar las cosas lo mejor posible y de tener amigos y compartir el rato. A lo mejor me dirán ustedes ahora, ¿qué tiene que ver esto con la nutrición? Nada. Pero le voy a preguntar a Jesús, no, digo una pregunta que voy a hacer ahora, Begoña, que le voy a preguntar, y ni con las farmacias, a Jesús, la sustitución de los vapeadores por el tabaco. Pues yo tengo un servicio de cesación tabáquica. Por eso, lo sabía. ¿Lo sabías? Lo ¿Has sabía. entrado en mi currículum? Lo sabía. Está indagando. Bueno, ¿sabes que el estudio más grande que se ha hecho, estando de presidente de SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, hicimos el estudio más grande que se ha hecho a nivel mundial en farmacia para cesación tabáquica, con unos resultados similares a los centros de salud, de médicos de enfermería, no voy a entrar, pero mucho más eficientes por el tema del coste y del seguimiento que le podías hacer. Mirar, lo mejor es no fumar. Al final, toda sustancia adictiva, toda acción adictiva, lo que nos hace es generar dopamina, esa sensación de placer. Pero no todo lo que nos produce placer es bueno. Nos produce placer, es placentero, pero no tiene por qué ser bueno. Y es una droga, la nicotina es una droga. El vapeador, bueno, y se están ya viendo neumonías y problemas muy serios, que todo esto irá saliendo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay esos pacientes que no quieren dejar de fumar y que te lo dicen, no voy a dejar de fumar, pero no es, pero no es eso. Hoy se puede dejar de fumar, y no es un tema de voluntad. Sí. Para eso también hay, no, pero sí, pero fíjate, voy a discrepar y lo voy a meter con la obesidad, porque para mí van de la mano los dos. Fíjate que son los dos factores de riesgo más importantes cardiovasculares, más que el colesterol, la edad o el sexo. Mucho más importante es el tabaco. Tabaco es el factor más importante junto al perímetro abdominal, no el peso. Por eso en la farmacia, en el servicio que hemos presentado hoy aquí en Locan, el servicio profesional farmacéutico, servicio profesional asistencial de nutrición en farmacia comunitaria, avalado por sociedades, pacientes, universidades, o sea, es un proyecto muy potente que hemos tenido la suerte de presentar hoy en el templo de la UCAM, porque nos hemos quedado, hemos triplicado el número de asistentes. Bueno, ha sido esto sí que es un sorpaso, ¿no? No esperábamos. Bueno, pues hemos de intentar primero saber que si fumas lo puedes dejar. Consulta a tu farmacéutico, a tu médico, a tu enfermero, ves donde tú quieras, pero se puede dejar. Y la obesidad, que es una patología crónica, de hecho hay una sociedad que es Sociedad Española de Pacientes que viven con obesidad, fíjate, que viven con obesidad el resto de su vida. Bueno, pues eso se puede solucionar. ¿Hay una parte de voluntad? Sí, pero por favor que nadie diga, es que tú no tienes voluntad para dejar. No, quien dice esto no sabe de qué está hablando, no sabe de qué está hablando. Estamos hablando de neurotransmisores, estamos hablando de bioquímica, estamos hablando de muchísima cosa. ¿Pero los vapeadores son inocuos? No, para nada. No, Pues tiene sus consecuencias y nefastas para la salud. Por lo tanto, yo le diría a la gente, acércate a tu farmacia, pregunta, y vamos a buscar otras alternativas, porque además hay que actuar para dejar de fumar en el aspecto físico, psíquico y social, en los tres. Y para eso hay tres intervenciones, la psicológica, la social, por eso que importante es hablar con el paciente, y luego hay fármacos para la cesación tabáquica y para la obesidad igual. En estos momentos son líderes de ventas, pero esos fármacos, sin una buena intervención del farmacéutico, pueden no ser efectivos, porque tienen sus efectos secundarios que se pueden controlar y podemos hacerlo. Entonces, te respondo a eso, pero he aprovechado porque creo que al final es una adicción, es una situación de liberación de dopamina, de placer, que podemos controlar buscando otros placeres. Como decía antes, yo tuve la suerte de colaborar en temas del sueño, del tema de sensaciones, ¿no? Qué importante es el diálogo, el amigo, es muy importante. Por eso la figura del farmacéutico es tan valorada, ¿no? Porque el reloj queda detrás y te está contando, y el paciente puede contar su situación. Y a partir de aquí, y bueno,
Limitando, vapeadores, no. Me quedan dos cuestiones, estamos ya fuera de tiempo, pero dos cuestiones, una de ellas muy breve, Jesús. Lo que estamos hablando es algo de interés no solamente para la gente de la región de Murcia y el entorno, provincia del entorno que nos está viendo, pero también a nivel internacional. Yo sé que andas en ello. Pues sí, tengo la suerte de presidir dos sociedades, la de farmacéuticos y nutricionistas, pero creamos una sociedad de atención farmacéutica en Iberoamérica. Y bueno, la verdad es que la aceptación es tremenda, lo siento, señor Trump, pero la gente se está enamorando de la sanidad, de los médicos, enfermeros, de la sanidad española y, cómo no, de la farmacia española, que es líder a nivel internacional, junto con la portuguesa, ¿no? Y bueno, estamos viendo ejemplos de Brasil, donde he pasado en 7 años de ser una tienda que no se podía tomar ni la atención, a tener servicios profesionales los más novedosos, ¿no? Bueno, en Guatemala me marcho este domingo, Dios mediante, a Centroamérica a firmar acuerdos para desarrollar las farmacias con la figura del farmacéutico. Una farmacia sin farmacéutico es como un quirófano sin cirujano. Yo no iría, yo iría al farmacéutico. Luego hay el personal complementario. Y estamos desarrollando la atención farmacéutica en todos estos países. Y bueno, hoy lo he dicho, Antonio, y quiero que todos los murcianos, todos los españoles se sientan orgullosos de que vamos a celebrar la primera jornada internacional iberoamericana de servicios profesionales farmacéuticos y salud. Y lo vamos a hacer pues donde nació las dos sociedades, ¿no? Uno tiene que ir donde yo tenía el sacerdote que me casó, me dijo un consejo que me ha marcado mi vida: nunca te impliques en proyectos de futuro con aquel que reniegue de su pasado. Mi pasado es el nacimiento en el 4 días San Carlos de noviembre en Abarán, en mi pueblo. Y entonces he querido que estas dos sociedades nacieran en Abarán. Además, un pueblo maravilloso que os recomiendo en el Valle de Ricote, con un río Segura maravilloso, con una ermita, con un paseo excepcional, una comida gastronómica, tengo que decir mi pueblo, con unas gentes, lo mejor, sus fiestas, sus gentes, acercaros a Abarán. Y los voy a acercar a los iberoamericanos, a las universidades, a las farmacias, aquí a Murcia. Vamos a venir a UCAM, porque quiero que conozcan el templo de la ciencia, y como yo me he formado aquí, pues quiero. Entonces, perdonar, pero lo tengo que decir, me voy a ir a Iberoamérica, y Abarán, Murcia, España va a estar, como no, está en mi corazón, pues tiene que estar en mis presentaciones. Y luego que se lleven una bolsita de picardías. Hombre, eso siempre, esa almendra sí, caramelizada. Claro, ¿no? claro. Bueno, si tienen que ir a Cieza también, ¿eh? No, claro. Pero después, primero a Abarán, luego Blanca, Cieza, Pedro Cano, en fin. Terminamos ya y vamos a acabar, precisamente como durante el programa hemos puesto en valor el papel del farmacéutico y nutricionista, pero al mismo tiempo dando consejos y para que sean cercanos y que sean útiles a los ciudadanos y por tanto una labor divulgativa. Y quiero terminar de esa manera, preguntándoos a cada uno de vosotros consejos prácticos muy concretos a algunos sectores de edad, no sé si a las personas mayores, sobre su alimentación, sobre su nutrición, sobre suplementos, sobre hábitos de vida saludable, algún consejo concreto que podamos darles para terminar el programa. Jesús, por ejemplo. Bueno, ante cualquier problema de salud, ves a tu farmacia comunitaria, la más próxima, la tienes cerca, el de mayor confianza, pon tu salud en manos del farmacéutico comunitario, está preparado, formado para ello, te va a hacer, hay protocolos que te puede asesorar, porque lo ha dicho antes, ¿no? Un problema de salud, un estado anímico bajo puede acabar en una depresión, o no. Un problema de estreñimiento puede acabar en un problema mucho más serio, pero se puede solucionar también, en la farmacia se puede valorar. O sea, hay tantos problemas de salud, alergias, sequedad ocular, dolor, acidez, o sea, hay tantas que el farmacéutico puede intervenir y se puede solucionar. Y si no, tranquilo, porque él hará una interconsulta con el médico de familia y te pondrá en manos, y bien derivado con su historial, con la información que hayas hecho, y entrarás en el canal sanitario por la mejor puerta que puedas entrar. Yo te recomiendo que vayas a tu farmacia comunitaria. ¿Y algún sector de la población concreto, algún consejo sobre nutrición? Sobre nutrición. Bueno, alguna edad sí. concreto, porque claro, es que se me ocurren personas mayores, obesidad infantil, problemas gastrointestinales, un concreto. Bueno, yo ahora hablaría de la obesidad, porque es una patología y no está considerada así. El tratamiento no está financiado por la Seguridad Social, está para la diabetes, obesidad con diabetes, pero no para la obesidad, y es una patología crónica. Espero que algún día se financie, porque la obesidad es un problema muy serio que puede, en fin, que tiene consecuencias que cardiovasculares fundamentales, pero también mentales. Y esto
creo que nosotros en la farmacia podemos decir mucho. O sea, que si tenéis un problema de sobrepeso o obesidad, ves a tu farmacéutico, que no se trata de vender productos, para eso ya está el online. Ahora, para indicarte lo que tú necesitas, lo más efectivo, para eso está tu farmacéutico comunitario de confianza. Pilar, ¿algún sector de la población pues profesional? A mí me preocupan las personas mayores. Cada vez la esperanza de vida es mayor, hay más personas mayores, hay también bastante soledad en las personas mayores. Sí. Entonces, yo creo que el farmacéutico también podemos aportar pues, nuestro granito de arena para poder detectar estados de desnutrición, estados de deshidratación en las personas mayores. Entonces, dar consejos pues que hay que realizar una buena dieta. O sea, a veces se tiene sobrepeso y hay desnutrición. Entonces, una buena dieta, hábitos de estilo de vida como pasear, beber agua. Las personas mayores tienen menos sed, por lo tanto, tienen que beber más agua. Tienen que consumir proteínas, a veces por el hecho de no poder masticar adecuadamente, consumen menos carne, menos pescado. Bueno, pues siempre intentar que una buena dieta y una buena hidratación y, sobre todo, también buscar compañía, evitar la soledad. Begoña. Pues yo, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con toda la patología intestinal que ahora está muy... Pues sí que me gustaría como dejar dos cositas. Una, que no hay que abusar de los mal llamados protectores de estómago, que por favor reduzcamos su uso, que están generando muchísimos problemas de los que estamos viendo a nivel digestivo. Entonces hay que tomarlos cuando realmente hay una indicación clara y para eso está. Pero si no, no son protectores de estómago y no solucionan cualquier patología que yo tengo. Y luego todo el tema que hemos comentado, que es interesantísimo, el tema de la micronutrición. Esos micronutrientes, vitaminas, minerales que vamos a utilizar en situaciones concretas. Pues eso, cuando nosotros ahora estamos en épocas de resfriado, 1 gramo de vitamina C retardada con zinc y selenio, pues eso es un chute para el sistema inmunitario que va a hacer que el resfriado sea más corto o que no sea. Pues ahí estamos indicando salud. Y bueno, pues que la micronutrición es sumamente importante para muchas cosas. Y ya te digo, me preocupa mucho el tema de los inhibidores de la bomba de protones porque se están utilizando y están generando mucha patología digestiva sin necesidad. Pues vamos a acabar. La verdad es que me siguen ocurriendo 1000 preguntas, pero hemos pasado la hora de sobra. Begoña Cerdá, muchísimas gracias. Pilar Zafrilla, ha sido un encanto tenerte. Gracias. Y Jesús Gómez, un placer. Exactamente igual. Y volveremos, ojalá que les hayan servido muchas de las cosas que hemos estado contando, que nos han estado contando en el transcurso de este programa. Nosotros volveremos, bien mediante, el próximo jueves. Muy buenas noches. Hasta entonces.